En la actualidad, muchos frameworks como Laravel en PHP o React en JavaScript utilizan variables de entorno dentro de su arquitectura. Pero, ¿qué son las variables de entorno y para qué nos sirven? Si nos vamos tal vez a la definición más estricta, pues las variables de entorno no son más que una cadena de texto almacenadas dentro de un archivo que comúnmente le ponemos .env o .em y que nos permiten almacenar los secretos que existen en nuestra aplicación, como por ejemplo los datos de la conexión de una base de datos o como por ejemplo algún token para poder consumir un servicio o incluso si recordamos los videos anteriores que hemos estado trabajando, pues para poder generar el token de autenticación que hicimos hace unos días, pues también necesitábamos de una palabra secreta para poder firmar esos tokens. Entonces, también dentro de esa palabra secreta la podríamos guardar en una variable de entorno. Es por eso que en esta ocasión te quiero mostrar cómo agregar variables de entorno a tu API en PHP con el framework de Flight PHP y también cómo ignorar o cómo configurar nuestro repositorio en GitHub para que al momento de subir un commit a nuestro repositorio, pues estos archivos .env se eliminen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si recordamos un momento en la parte de el endpoint diagonal out, pues aquí podemos observar que este diagonal out nos provee de un token. Y si nos vamos a la lógica de nuestro token en la parte de out, aquí podemos ver claramente que estamos cargando de la base de datos, seleccionamos el password y el email que nos está enviando el usuario mediante la petición, hacemos la consulta y después de eso mandamos que si la consulta se ejecuta correctamente, entonces mandamos a encodear mediante JWT nuestro token. Como puedes observar aquí en esta línea 36, pues tenemos justamente una variable que fui muy insistente en ese video. Te lo dejo también para que lo puedas revisar. Pero fui muy insistente en ese video que esta clave o esta cadena de texto no la almacenáramos de manera estática y que probablemente la forma más sencilla para poderla administrar sería mediante variables de entorno. Eso es porque si nosotros nos vamos justamente a lo que sería el JWT o la página de jwt.io, como puedes observar en esta parte, si yo copio un token válido, por ejemplo este, aquí podemos ver que nos dice que el token lo va a desencriptar, por lo que es importante que no pongas datos sensibles como si fueran la contraseña y todo lo demás. Sin embargo, otra de las partes importantes es que nos dice que la signature o que la firma es inválida. Y la única forma de que la firma sea válida es mediante esta palabra secreta. Una vez que esta palabra secreta haya sido encontrada o compartida, pues seguramente toda nuestra lógica de tokens ya no funcionaría. Es por eso que esta palabra tiene que ser un secreto y se debe de guardar en una variable de entorno. ¿Cómo vamos a hacer eso de guardar en una variable de entorno y todo lo demás? Pues bueno, en PHP existe una librería que se llama php.env y que es una librería de las más usadas y nos dice que para poderla instalar simplemente necesitamos instalarlo vía Composer, ya bien sea mediante el comando o agregando en el Composer JSON la misma librería, ¿no? Entonces, si nos pasamos a nuestra terminal, pues básicamente una vez estando dentro del directorio, que en este caso es el directorio de nuestra API, le voy a poner Composer require y después del require, pues entonces la librería que se llama blucas diagonal php.env. Y esto va a empezar a ejecutar. Justamente va a empezar a descargar todas sus dependencias, va a empezar a descargar la librería como tal y una vez que ya la empezó a descargar, pues ya está instalada. Si nosotros nos pasamos ahora a nuestro Visual Studio Code y si nos pasamos específicamente hacia nuestra carpeta de vendor, pues acá puedes observar que nuestra carpeta de vendor ya tiene más información, ya tiene más cosas, pero aquí justamente tenemos blucas y tenemos el php.env. Y si nos vamos al composer.json, pues
pues aquí ya requerimos el php.env. Entonces ya podemos empezar a trabajar con esto. La misma documentación del autor nos dice que para poder usarlo es necesario que nosotros generemos un archivo que tenga una extensión .env. Entonces, pues vamos a hacer eso. Vamos a crear aquí un nuevo archivo en la raíz que se llame .env y le vamos a decir o le vamos a cargar justamente las variables de entorno que nosotros querramos. Bien, ejemplo, a lo mejor puedo decir lo voy a poner en mayúsculas, JWT, secret o secret key, y le voy a decir que esto va a ser igual, importante, aquí no se usan los espacios como tal, y le voy a decir que en este caso va a ser igual a pues justo nuestro secreto que tenemos acá, ¿no? Que en este caso es esta parte que dice password de mi aplicación. Una vez que ya tenemos esto, pues bueno, como puedes observar, aquí justamente nos dice la parte de la documentación, que para poderlo cargar, pues simplemente hacemos uso de la clase, y una vez que ya hacemos uso de la clase, tenemos un método que se llama load, en donde podemos cargarlo. Entonces vamos a hacer referencia a esto. Voy a copiar y justamente lo voy a pegar, a lo mejor y vale la pena en este caso pegarlo pues tal vez en la raíz, ¿no? Entonces aquí justo lo voy a pegar y lo voy a seleccionar. Aquí también voy a guardar esto y creo que también es importante que tengamos en algún momento que reiniciar nuestro servidor, así que le voy a decir restart y listo. Por acá me está apareciendo un error, hay que revisar qué es y continuamos. Ok, al parecer esto en realidad es error del linter como tal, porque, pues bueno, me está dejando acceder correctamente. De hecho, lo que acabo de hacer justamente es agregar un mensaje de emp a mis variables de entorno, y si observamos aquí, pues justamente me está devolviendo correcto esto. Por lo que en la misma documentación aquí nos dice que una vez que ya lo tenemos, pues justamente ya tenemos esta variable global de tipo "-emp" para poder trabajar, y simplemente haríamos referencia de lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente tengo que cambiar justamente esto a una variable "emp", que en este caso traería el JWT secret, y esto mismo lo tendría que copiar, y recordemos que para validar nuestras rutas, algunas de las que hicimos, pues justamente nos pedían exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, teníamos que decodear justamente esta parte, por lo que aquí podemos poner esta aquí y simplemente hacer esto. Y una vez que ya tenemos esto, pues simplemente tendríamos que probar. Si le damos probar acá, observen que me está generando el token bien, por lo que esto ya no lo necesito, ya puedo ponerlo solamente tal cual. Y adicional a eso, si nos vamos por ejemplo a esta parte y el token está válido, pues entonces sigue funcionando correctamente. Sin embargo, si no está válido, pues ahí nos está dando el error. Ok, entonces así de simple, así de sencillo podemos empezar a trabajar justamente con nuestras variables de entorno. ¿Qué otra cosa podría cambiar o qué otra cosa sería necesario? Pues bueno, si observan, aquí tenemos una cadena de texto en donde estamos exponiendo el nombre de la base de datos, en el host de la base de datos, el nombre, el usuario y la contraseña. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos hacer algo como crear un dbHost que va a ser igual a localhost. Podríamos generar un dbName que va a ser igual a spending tracker, y podríamos generar un dbRoot o un dbUser que va a ser igual a root. Una vez que lo tenemos, pues simplemente de la misma manera, aquí lo que tendríamos que hacer sería empezar a concatenar. Entonces, esta parte la puedo empezar a concatenar y le puedo decir emp en su campo dbHost. Y esto mismo lo puedo copiar y lo puedo pegar al dbName. Y está bien. Aquí sería dbName y aquí en este caso sería dbUse. Vamos a ver si esto funciona. Este estaría de más si no me equivoco. Vamos a revisar solamente que acá no hayan, que sí se estén cargando las variables de nueva cuenta. Entonces pongo emp, y si me voy al JWT, ahí ya se están cargando las variables. Entonces todo esto está funcionando correctamente. Si reiniciamos nuestro servidor solamente para hacer una prueba, de nueva cuenta vemos que todo está funcionando correctamente, así que
pues ya tenemos implementados nuestras variables de entorno. Bien, ¿qué es importante de esto? Lo que es importante de esto es que estas variables de entorno tú vas a ser el único que las puede administrar. Si por alguna razón estás trabajando con compañeros o algo, pues tú les debes de proporcionar estas variables de entorno para que a la hora de descargar tu proyecto, pues justamente copien y peguen dentro del archivo, creen el archivo .env y que normalmente pues ahí empiecen a trabajar. Una buena práctica también es agregar un archivo .env.dist y ese archivo .env.dist simplemente va a tener las mismas variables, pero con la diferencia de que no va a tener los valores. ¿Esto para qué? Esto es para que cuando una nueva persona se integra a tu equipo, sepa que existen estas variables, pero no saben el valor. Entonces es simplemente como para un recordatorio que ellos te digan, oye, me hacen falta estas variables de entorno, me las proporcionas y tú puedas enviarlas. O en el caso de que tengan entornos distintos, pues, por ejemplo, agregar un host o un name o un user o un password distinto. Entonces ahí empezamos a trabajar. Ya lo único que nos queda pues simplemente es generar nuestro repositorio y una vez generado nuestro repositorio, excluir esta parte de nuestro repositorio dentro del mismo repositorio como tal, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que simplemente voy a cargar un nuevo repo. Le voy a decir que en este caso se llama API Flight y en este caso curso del framework Flight PHP. Va a ser de tipo público, va a tener un README y va a tener un git ignore que por el momento no tenga ningún template. La licencia va a ser de MIT Create Repository. Y aquí ya tenemos nuestro repositorio creado. Entonces, pues ya simplemente lo podemos empezar a descargar. Ok, entonces vamos a crear el repositorio. Para poder crear el repositorio simplemente nos vamos a esta sección, nos vamos a Add, le damos a Existing Repository. En este caso seleccionamos el local path, que sería la carpeta de API Flight que yo tengo. Me dice que no existe un Git repository, así que si lo quiero crear, le voy a decir que sí. Aquí, curso para generar una API con Flight Framework. Aquí le vamos a decir que en este caso no tenemos ningún template, así none. Le vamos a decir que la licencia es del MIT, le damos crear repository y publicamos el repositorio. Entonces, pues, bueno, ya tenemos aquí todo el repositorio completo y observa justamente esta parte importante que es lo que te mencionaba. En este caso, y solamente para hacer la prueba, observa que tuve que subir absolutamente toda esta información, pero esta información pues no se debería de subir porque justo aquí están las informaciones que necesitamos o que mejor dicho deben de ser secretos, ¿bien? Entonces, para que esto no vuelva a pasar o para que esto no te pase desde el principio, lo que tendrías que hacer es generar un archivo que en este caso se va a llamar git.ignore. Entonces, podemos generar un archivo aquí que se llame .gitignore y ese .gitignore deberá de llevar todas las extensiones que no quieras que se suban. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos agregar un comentario, lo podemos hacer mediante el hashtag y aquí ignorar archivos.env y simplemente le decimos .env. Y con eso ya listo. Lo que estamos haciendo es que estamos ignorando. Otra de las formas es mediante este comando que te menciono aquí, justamente. Bien, entonces es git config global espacio core.execute files y virgulilla diagonal punto git ignore global. Y esto nos va a generar algunos otros archivos como el git attributes o el git ignore. Y una vez que ya está esto, pues simplemente comiteamos, ¿no? Entonces, como puedes observar, en este caso ya no tengo cambios. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que eliminar justamente esto. Entonces, mediante el comando git rm puedo
decirle menos menos cachet y le puedo decir el nombre del archivo, que en este caso no quiero que se muestre los .envs. Si yo actualizo, aquí dice que se está eliminando, commit to main, push origin, y con esto en teoría ya no debe de aparecer el .env dentro de nuestro archivo. Ten cuidado porque obviamente aquí sí aparecerán los commits, por lo que yo te recomiendo que el git ignore y todo lo demás lo configures antes de. Pero bueno, aquí esto simplemente era demostración para que puedas ver cómo funciona y cómo trabajar de mejor manera. Que tengas un excelente día, nos vemos la próxima, hasta luego.